No me he peinado. Ya. Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Continuando con nuestro ciclo de videoconferencias, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Cristian Hernández Alarcón, juez superior titular y presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, presidente de la Comisión de Justicia Restaurativa, adscrita a la Coordinación Nacional de Enlace del Poder Judicial ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se encarga de desarrollar los proyectos incorporados a la Comisión Permanente de Mecanismos Alternativas y Restaurativas de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Droga y o Alcohol, Comisión TTD, de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Miembro de la Comisión de Género del Poder Judicial y representante titular del Poder Judicial ante el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Implementación de la Ley de Violencia de Género número 303664. En el ámbito de lo académico, profesor asociado de la Academia de la Magistratura y responsable temático de la elaboración de módulos de capacitación para magistrados en temas de justicia restaurativa, violencia de género y derechos de niñas, niños y adolescentes, quien nos presentará el tema la justicia penal juvenil en la emergencia sanitaria. No se olviden de dejarnos sus preguntas en los comentarios para que el doctor al final de su exposición las responda. Muchas gracias y adelante, doctor. Bien, muchísimas gracias por la invitación a la Comisión de Acceso a la Justicia. Estoy muy contento de podernos encontrar a través de este medio virtual. El día de hoy voy a compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo como Estado en esta situación de emergencia y cómo la justicia penal juvenil está funcionando o debe de funcionar en un contexto de emergencia sanitaria. Para esto voy a referirme a 4 puntos específicos. Primero, de marco general, voy a hablar sobre la cuarentena y los derechos de los adolescentes en el sistema de justicia. En segundo lugar, hablaré sobre los adolescentes que se encuentran detenidos durante la cuarentena sanitaria. Luego, de los adolescentes que están procesados en este momento y no tienen ninguna sentencia. Y por último, pasaré a hablar de los adolescentes que ya se encuentran sentenciados y qué está pasando con ellos durante esta emergencia. Intentaré desde la normativa vigente, la reciente publicación de habilitaciones a los órganos jurisdiccionales, dar algunas propuestas y luego con las preguntas que ustedes nos estén mandando a través de este medio podamos nosotros dar algunas alternativas y compartir nuestras experiencias. Finalmente, señalaré algunas conclusiones provisorias respecto de este tema. Bien, empezaremos entonces conversando respecto sobre la cuarentena y los derechos de los adolescentes en el sistema de justicia. En primer lugar, para esto tenemos que entender que no todas las personas vivimos la emergencia de la misma manera. La emergencia nos ha hecho mirar a las personas adultas mayores y a las personas con vulnerabilidad o con comorbilidad y que tienen mayor letalidad en el contagio en un primer momento. Pero no se ha visto a las otras personas que también se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad. Y teniendo en cuenta que la vulnerabilidad es casi siempre interseccional, no se ha hecho este ejercicio de mirar la vulnerabilidad vinculada con la edad, la vulnerabilidad vinculada con la pobreza, con el género, con la privación de la libertad, y se ha tenido una concepción de la vulnerabilidad adultocéntrica. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, cuando hemos visto privados de libertad, lo que ha visto el Estado básicamente es los privados de libertad a adultos. Cuando se ha visto la cuarentena humanitaria de quienes tienen que estar en casa, se ha visto las necesidades y los intereses y las percepciones también de los adultos.
Incluso, para solamente dar una muestra, en el último decreto legislativo que ha sacado el Estado, que es el decreto legislativo 1470, hay una directa alusión a las víctimas de violencia adultas, y tenemos que hacer la conexión con la ley 30364, que nos dice que las medidas de protección se pueden extender a las víctimas indirectas. Pero cuando habla de los niños, niñas y adolescentes, básicamente ha hablado de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo o en situación de desprotección familiar, olvidándose de que los jueces en situaciones de violencia pueden dictar medidas de protección, de acogimiento familiar, para la situación de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, como vuelvo a repetir, hemos tenido una concepción adultocéntrica de la pandemia y de la emergencia, mirando únicamente los intereses de las personas adultas. Y es más, no solamente hemos sido nosotros como Estado, incluso las instituciones internacionales, si ustedes revisan en sus redes sociales, han socializado la situación de las cárceles y las personas privadas de libertad, no haciendo una específica atención a la situación de la privación de la libertad de las personas menores de edad. Y desde esta concepción adultocéntrica, esta mirada no ha sido global, no ha sido integral, y el sistema de justicia es mucho más. Y el sistema de justicia es mucho más que únicamente adultos privados de libertad, el sistema penal. El sistema penal tiene que ver con adolescentes privados de libertad, pero el sistema de justicia no tiene que ver únicamente con adolescentes privados de libertad, sino también con los adolescentes que son detenidos en medio de esta cuarentena, y de eso vamos a ocuparnos inmediatamente. Por favor, nos ocupamos inmediatamente del siguiente punto. Si nos ayudan. Siguiente, por favor. Retrocedemos un poco. Este es el punto 3. Vamos al punto 2. Muy bien, excelente, gracias. Entonces, hablamos de los adolescentes detenidos durante la cuarentena. Lo que quiero reflexionar básicamente es lo siguiente. Este es el momento de hacer efectivo el principio de desjudicialización y de mínima intervención, ya que, si bien es cierto, no tenemos implementado el Código de Responsabilidad del Adolescente, que en realidad tiene que ver con una situación de letargo institucional nacional, porque este código lo hemos sacado del 2016 y ya estamos 2020 y todavía no lo hemos implementado. Bueno, no obstante, no lo hemos implementado, no significa que los principios que emanan directamente de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, del Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos, que alcanza, que es un marco de protección, que es parte de nuestro derecho interno y que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a la cuarta disposición de nuestra Constitución, nos dirige eso a que hoy más que nunca tenemos que hacer efectivos el principio de desjudicialización y el principio de mínima intervención. No es posible que en estos contextos de emergencia humanitaria tengamos detenciones por situaciones de bagatela. Por esa razón tenemos que reflexionar a partir de las propias directrices de Riad, que existen muchas posibilidades de que el proceso penal sea visto como una auténtica última ratio y no solamente la privación de la libertad como última ratio. De tal forma que el proceso penal no debería iniciarse ni siquiera cuando ya se haya resuelto el conflicto fuera del ámbito del proceso penal. Ahora bien, para esto debe de fortalecerse el uso de las salidas alternativas, las cuales se encuentran reguladas en
en nuestro Código del Niño y del Adolescente. Están en el artículo 206, 206A del Código del Niño y del Adolescente. Y tenemos que asegurarnos que tengan un enfoque restaurativo. Estas instituciones son la remisión y el archivo por perdón del agraviado, o archivo que yo le prefiero llamar archivo por reparación efectuada al agraviado. Para ello, es posible utilizar también los medios tecnológicos para hacer mediación penal juvenil. Es más, el Poder Judicial tiene una directiva vigente que se puede utilizar conectándola con la resolución que ha sacado el Consejo Ejecutivo, en la que nos señala que podemos utilizar plataformas tecnológicas para hacer videoconferencias, para aplicar salidas alternas. No necesitamos para eso modificación normativa, y obviamente los procedimientos que nosotros tenemos ya regulados, lo que tienen que hacer simplemente es flexibilizarse de cara a no perder su efectividad. Ahora, los casos que cumplan de acuerdo a la Fiscalía con los presupuestos de internamiento preventivo, que serían los casos graves, mayores a 6 años, y aquí tenemos que hacer una interpretación sistemática de lo que señala el Código del Niño entre la norma que establece los presupuestos para el internamiento, que dice 4 años, y la norma que señala que en qué caso se aplica el internamiento. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que el código nos dice, debes de aplicar el internamiento preventivo cuando el hecho sea mayor a 4 años. Pero luego, cuando le aplicas la medida de internamiento, nos dice, solamente puedes aplicar la sanción penal de internamiento cuando el hecho tenga una sanción mayor a 6 años. Obviamente, esta situación de 4 años o 6 años tiene que resolverse en favor del adolescente. Entonces tenemos que entender desde esta interpretación sistemática que son 6 años. Entonces, si ya existe este presupuesto y se cumplen los demás presupuestos para el internamiento preventivo, también en este caso tenemos que utilizar los medios tecnológicos para poder realizar las audiencias por internamiento preventivo. Desde hace mucho tiempo, nosotros hemos estado dando cuenta de diferencias en la aplicación del internamiento preventivo en diferentes cortes. Hay cortes que aplican el internamiento preventivo a solicitud del fiscal. Hay fiscales que señalan de que los jueces de oficio deben aplicar internamientos preventivos y lo único que hacen es presentan la denuncia sin hacer peticiones concretas de internamientos preventivos. Y hay cortes en las cuales no se hacen audiencias para acordar el internamiento preventivo. Si queremos evitar el internamiento al máximo y lograr la máxima satisfacción de los derechos de las personas, aún más en este contexto de emergencia sanitaria, pues tenemos que ser rigurosos con los principios y tenemos que flexibilizarlos en las normas que evitan que estos principios se hagan realidad. La audiencia sirve para elevar el nivel de discusión e impide la aplicación arbitraria, sin discusión, sin control de los internamientos preventivos. Y pueden hacerse audiencias de internamiento preventivo utilizando por ejemplo, el Hangouts Meet, que es el que usamos en el Poder Judicial. Y tenemos que ser exigentes los jueces y pedirles a la Fiscalía que soliciten el internamiento preventivo en los casos que consideren, que además de eso, que ellos sustenten en una audiencia virtual como la que estamos teniendo hoy día, es una reunión virtual entre muchas personas para poder hacer el internamiento, hacer las audiencias de internamiento preventivo. Y de esa manera evitar al máximo, aún más, si éramos muy rigurosos, teníamos que ser muy rigurosos sin emergencia sanitaria, y para eso teníamos que elevar el estándar de actuación
y elevación del estándar de actuación tiene que ser con la necesidad de instalar audiencias para acordar el internamiento preventivo, con mayor razón en los casos de emergencia sanitaria. Aquí hay que tener también particular cuidado con los adolescentes que se encuentren con algún tipo de discapacidad. En este caso, tendríamos que optar por ejemplo, la detención domiciliaria. Nos toca, más que nunca en estos tiempos, humanizar la justicia, y humanizar la justicia de mano de la tecnología sin transar en lo absoluto en el respeto irrestricto de los derechos de las personas, en este caso, de los derechos de nuestros adolescentes. Ahora vamos a abordar el tema de los adolescentes que se encuentran procesados y sin sentencia. En este caso, en el caso de los adolescentes procesados y sin sentencia, tenemos que muy bien el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, saliendo de esta invisibilización de la situación de los adolescentes, ha puesto sobre el tapete algo que no había sido advertido por nadie. A través de la resolución del resolución del Consejo Ejecutivo 128/2020, el Consejo Ejecutivo, lo que nos ha señalado a los jueces es: deben de cumplirse los plazos establecidos en la ley para el internamiento preventivo. De tal manera, si este plazo establecido en la ley no se ha cumplido y el fiscal, por ejemplo, no ha solicitado la prolongación del plazo, en ese caso, los jueces, por esta resolución administrativa de oficio, pueden ordenar que inmediatamente el adolescente sea externado del centro juvenil. Todos los plazos se han suspendido, pero esta suspensión no alcanza definitivamente a la suspensión del plazo de la privación de la libertad. Y la privación de la libertad del adolescente es tan importante como la privación de la libertad de los adultos. Esa que es la que preocupa a todo el aparato estatal, y esa que es la única que aparece en las noticias en todo momento. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que no es que podemos hacer otras cosas adicionales. Por ejemplo, los jueces tenemos la institución de la remisión judicial. La remisión judicial, por la remisión judicial podemos aplicar una medida socioeducativa sin internamiento, y en este caso podríamos establecer un mecanismo de revisión de los procesos que tenemos. ¿Cuántos de ellos, de repente, son procesos que, de acuerdo a al internamiento preventivo, no merecerían continuar con privación de la libertad? Entonces, la remisión judicial puede ser un remedio efectivo, rápido, para conseguir la satisfacción de el fin del sistema de justicia, que es darle una medida socioeducativa que lo acompañe durante esta emergencia, e incluso derivarlo al servicio del adolescente, el cual también puede hacerle seguimiento al adolescente en libertad y también acompañamiento educativo utilizando mecanismos tecnológicos, además de las diferentes posibilidades de apoyo social y comunitario que tiene en este momento. Del mismo modo, podría aplicarse en audiencia, utilizando plataformas tecnológicas, medidas de manera alternativa. Es decir, por ejemplo, instalada una audiencia de un adolescente privado de libertad que está procesado, el juez, luego de la conformidad del adolescente con los hechos que han sucedido, por ejemplo, podría el juez decir, ¿no? Vamos a aplicar el internamiento, ¿no?, por un plazo determinado, y junto con el internamiento, como medida alternativa, la libertad restringida. En ese caso,
iría con libertad restringida, pero en caso de que no se cumpla la libertad restringida, podría volver al internamiento a través de la revocatoria. El Código de Responsabilidad Penal del Adolescente nos permite, nos posibilita aplicar las medidas socioeducativas de manera alternada, como este caso que les estoy proponiendo, sucesiva, ¿no? Entonces, es posible esta figura que les estoy planteando. Por último, tendríamos que hablar de los adolescentes que se encuentran ya sentenciados. Los adolescentes sentenciados durante la emergencia, primero tendríamos que tener como un elemento básico fundamentales. La privación de la libertad ha restringido solo ese derecho, la privación de la libertad. Los demás derechos no se han perdido. Por ejemplo, yo me pregunto, porque no sé la respuesta, los adolescentes que se encuentran privados de libertad en este contexto, ¿están teniendo un acceso a la educación? Los centros juveniles están trabajando educación para los adolescentes que están privados de libertad en este contexto de emergencia sanitaria, ¿o no? No lo sé. Pero hay que recordar que lo único que tienen sujeto los adolescentes durante la situación de emergencia es la libertad. El resto de derechos están en plena vigencia. En este aspecto, es una noticia muy auspiciosa la emisión de la resolución administrativa 128 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del 26 de abril, en el que nos da un mandato, una directiva específica. Nos dice: jueces, vean también la vulnerabilidad en la salud. Y con esta vulnerabilidad en la salud, resuelvan las peticiones que puedan hacerse por las partes de la variación de las medidas socioeducativas. La variación que está contemplada en el artículo 164 del Código de Responsabilidad del Adolescente ya vigente, y esta variación puede ocurrir cuando se ha cumplido 1/3 de la sentencia y tiene que tener el informe favorable del equipo multidisciplinario y tiene que instalarse una audiencia para poder aplicarse la variación. Entonces, si tenemos un adolescente sentenciado que ha cumplido 1/3 de la sanción penal juvenil, hay dos posibilidades. El juez de oficio puede pedirle al centro juvenil y puede decirle: centro juvenil, de acuerdo al récord de la sentencia, se ha cumplido el tercio. Voy a instalar la audiencia para examinar de oficio la posibilidad de la variación. Emitan ustedes un informe y programemos la audiencia para examinar la variación. Puede hacerlo también la parte interesada y puede pedirle al juez, y a su vez el juez puede solicitarle esto al centro juvenil para que de todas maneras exista este informe. El juez en la audiencia puede estimar, variar la medida socioeducativa aplicada, por ejemplo, por la libertad restringida, como dice la resolución del Consejo, o puede incluso aplicar variación con medida sucesiva, o sea, puede aplicar libertad restringida por 1 año, libertad asistida por 6 meses, etc. O sea, el juez puede aplicar variaciones diferentes. Ahora bien, si es que ya ha pasado este tercio, el juez está obligado, por mandato de la propia norma, por el artículo 164, a hacer una revisión de oficio del avance de la medida socioeducativa. Eso significa que, de todas maneras, cada 6 meses debe de haber una revisión de la sentencia. Por esa razón, cuando todos los adolescentes que ya cumplieron 1/3 de la sanción penal juvenil deberían en este momento estar programándose las audiencias para examinar el avance de las mismas y la posibilidad o no de variación. La otra posibilidad es que hayan cumplido los adolescentes los 2/3 de la sanción penal y soliciten su semilibertad
cumpliendo las exigencias y los requisitos de esta, flexibilizándose la adopción de la semilibertad, teniendo en cuenta que ahora nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria. Entonces, por ejemplo, el requisito en el que vamos a pedirle bajo firma legalizada que un centro le dé trabajo, va a ser complicado que lo pueda obtener en este contexto. Entonces, tendríamos que flexibilizar las formalidades que se exigen para el cumplimiento de estos beneficios. Tenemos que recordar también que en todos estos casos, tanto en los adolescentes detenidos, en los adolescentes que tienen proceso judicial sin sentencia y los adolescentes sentenciados, siempre ellos pueden recurrir a la justicia constitucional a través del habeas corpus, por ejemplo, para solicitar la garantía inmediata de sus derechos que se estén vulnerando. Por último, quería hacer referencia específica a la justicia terapéutica. En la Corte de Puente Piedra Ventanilla tenemos adolescentes que se encuentran sentenciados, pero están sentenciados no solamente a cumplir una medida socioeducativa en libertad, sino es parte de su sentencia cumplir con un tratamiento desadictivo. Y ese tratamiento desadictivo está bajo supervisión y control judicial por medio de audiencias. Nosotros consideramos que esas audiencias pueden realizarse a través de medios tecnológicos y que de esa manera los jueces pueden mantenerse acompañando la ejecución de las sentencias de los propios adolescentes, más aún cuando el centro de salud comunitario ya está haciendo acompañamiento utilizando medios tecnológicos, llamadas telefónicas y también utilizando medios tecnológicos. Ahora, en esto hay que flexibilizarnos mucho porque donde no entra el internet, entra la llamada telefónica y en cualquier teléfono o smartphone que podemos utilizar, nosotros tenemos la posibilidad de una opción que se llama grabar llamada. Entonces, si yo utilizo mi teléfono, también puedo utilizarlo como un sistema de registro de audiencias. No necesariamente puede utilizarse el sistema de Hangouts en los lugares donde no se haga. O sea, donde podemos hacerlo, lo tenemos que hacer, es el canal oficial, es lo que nos permite confiabilidad, es lo que nos permite grabar la audiencia en un sistema confiable. Pero existen lugares, situaciones, lugares donde no hay internet. Entonces, y entra la señal de teléfono. El teléfono colocado en altavoz en un lugar puede captar la grabación de todas las voces de las personas que han participado. Y también con el programa, con el registro y la grabación de la llamada, puedo yo tener el audio de esa llamada. Entonces, existen posibilidades. La justicia terapéutica, como les digo, es algo fundamental porque los adolescentes que están en tratamiento desadictivo, en este momento de la emergencia sanitaria se encuentran atravesando también una situación de mayor estrés. Esta situación de mayor estrés puede motivar una recaída en el consumo y la recaída en el consumo puede motivar una reincidencia delictiva. Si el objetivo de la justicia terapéutica es evitar la reincidencia delictiva a través del tratamiento desadictivo, porque tratando la causa del problema, que es la droga, podemos evitar la reincidencia delictiva, podemos también ser mucho más efectivos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y atravesando en este momento. Eso es lo que quería compartir con ustedes y ahora vamos a pasar a las conclusiones de esta exposición. Como conclusión, quería compartirles que todos estamos en cuarentena, pero tenemos que recordar que nuestros derechos no están en cuarentena. La segunda conclusión que quería señalar es que tenemos que mirar más allá de la vulnerabilidad visible, hay que ver lo invisible. Y entre ellos están los niños, niñas y adolescentes que tienen voz y derechos y debemos escucharlos. Más aún los que son víctimas y también los usuarios del sistema de justicia penal juvenil que son además pobres, porque hay una conexión muy directa en los centros juveniles
de privación de libertad, no encontramos los adolescentes de los estratos socioeconómicos A, B, C. Encontramos de los estratos socioeconómicos más pobres. Pobres que han sido doblemente excluidos. Excluidos también de los servicios de salud, excluidos de los sistemas de educación. Y finalmente, usemos la tecnología para hacer que nuestros derechos sean efectivos. Es decir, utilicemos con flexibilidad la tecnología para el ejercicio de los derechos, pero nunca para el incumplimiento y la inobservancia de los derechos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y a continuación, vamos a responder las preguntas que nos han hecho. Bien, acá tenemos una pregunta, dice, ¿qué hacer donde no hay servicio de orientación al adolescente? Bueno, donde no existe servicio de orientación al adolescente, la Corte Superior de Justicia delega al equipo multidisciplinario la supervisión de las medidas socioeducativas aplicadas. Entonces, es el equipo multidisciplinario el que tendría que dedicarse a hacer la supervisión. Ahora, Teresa nos pregunta si debería el juez que revise la medida socioeducativa tener en cuenta la opinión del adolescente para ser beneficiario de la misma, teniendo en cuenta que no tenemos un sistema efectivo de reinserción. Yo le quiero decir a Teresa, o sea, la audiencia, la instalación de la audiencia es en realidad la posibilidad de tener cara a cara al adolescente. Y para tomar cualquier decisión el juez debe siempre oírlo. O sea, esto es una obligación, una exigencia en todos los casos. En todos los casos debe oírse al adolescente, a la persona que es el sujeto de derechos. Ahora, María nos pregunta, ¿qué pasa si se cumple con los requisitos de ley, pero la familia no lo quiere recibir, teniendo en cuenta en el contexto en el que vivimos? Bueno, esto hay que coordinarlo a nivel con los actores involucrados. O sea, acá podría ser posible, por ejemplo, de que el adolescente, yo entiendo esta pregunta en el caso de que el adolescente tenga la familia en provincia, el adolescente esté privado de libertad en Lima y de pronto el adolescente no tenga familiares en Lima. Esta sería la situación, ¿no? El adolescente no tiene familiares en Lima, pero si el adolescente tiene familiares en Lima, yo creo que sería perfectamente posible esta situación. Ahora, ahí hay que, María, recordar lo siguiente, o sea, ni en el caso de tutela protectora, ni menos aún en el caso de tutela de sanción penal juvenil, las carencias económicas o la situación económica deben de ser un elemento a considerar para mantener la privación de la libertad. Entonces, ni la institucionalización por carencias económicas, ni mucho menos aún la sanción por carencias económicas, ¿no? Entonces, las carencias económicas tienen que resolverse con medidas de asistencia social, y estas medidas de asistencia social que está dando el Estado deberían de beneficiar justamente a estas personas que tienen estas dificultades. Y Miriam finalmente nos pregunta, ¿puede garantizar en esta pandemia que los jueces de oficio revisen la variación por 1/3 de la sentencia para su liberación? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos garantizar que los jueces de oficio pueden hacerlo, pero podemos hacer algo más incluso. Podemos conectar a los jueces de las cortes con los centros juveniles. Por ejemplo, en mi corte yo he mandado un documento al centro juvenil para indicarle cuáles son los adolescentes que están privados de libertad por los jueces de mi corte, y además para decirle cuántos de esos adolescentes están privados de libertad y cuánto tiempo están en función de la sentencia que ha sido emitida. Y luego vamos a correrle traslado esto a los jueces para que hagan efectivo el cumplimiento de la resolución administrativa que ha sido emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. Y podemos garantizar que esto se haga, y para eso necesitamos siempre una articulación, siempre una coordinación entre nosotros. Yo confío en los jueces de mi corte
Tengo mucha fe en ellos y creo que lo van a hacer y como lo han hecho antes de la emergencia, lo han hecho muy bien y lo van a seguir haciendo muy bien utilizando las plataformas tecnológicas como el Hangout Meet. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta más, les agradezco mucho por la deferencia de haberme invitado para exponerles compartirles este tema, y estaremos en otra oportunidad encontrándonos a través de este medio. Y cuando todo esto pase, pues cara a cara, como siempre. Agradecemos al doctor Cristian Hernández Alarcón por su excelente exposición y les agradecemos a todos ustedes por su atención. Les recordamos que el día de mañana nos encontramos de nuevo a las 4 de la tarde con otro tema para su ponencia. Muchas gracias y buenas tardes.